Buenos días. Continuamos hoy con el estudio del libro de Mateo, ¿no? Este fabuloso y precioso libro que estamos aprendiendo. Jesús va a enviar a sus discípulos, habíamos estado diciendo, en esta primera misión de llevar su palabra a las personas. Les da algunas instrucciones específicas, como habíamos visto, y además les advierte acerca de los peligros y la oposición que ellos iban a encontrar mientras hacían su tarea. Pero a su vez Jesús les muestra en los siguientes versículos las características que ellos verdaderamente deberían tener frente a la oposición, cómo ellos como discípulos van a actuar frente a ese rechazo, cómo es que ellos van a actuar, ¿no? Y de esto precisamente se trata, las marcas del verdadero discípulo. Ok, leamos el texto bíblico en Mateo capítulo 10, versos 24 al 31. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no ha de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ok, entonces vemos hasta aquí estas características del verdadero discípulo. Y lo primero que vamos a encontrar es que el verdadero discípulo imita al maestro. ¿Ok? El verdadero discípulo imita al maestro. Dicen estos versículos, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Lo primero que tenemos que encontrar, ver esta definición, ¿no? Jesús nos está mostrando la definición de un discípulo. ¿No? Un discípulo es un aprendiz que obviamente está debajo de su maestro. Está debajo de su maestro en conocimiento, en sabiduría. Por eso dice el discípulo no es más que su maestro. Ok, de la misma manera pone esta referencia al siervo y al señor. De la misma manera el siervo está por debajo de su señor, ¿no? Sea en posición económica, social, pero está por debajo de su señor. ¿Ok? Entonces, si el discípulo está por debajo de su maestro en conocimiento, en sabiduría, el discípulo por definición aprende de su maestro. Aprende del maestro. Y si el siervo está por debajo de su señor, entonces el siervo obedece a su señor. ¿Ok? En estas dos ilustraciones que hace el Señor nos muestra pues cómo se combina la voluntad del hombre con la soberanía de Dios, ¿no? La voluntad del hombre en querer aprender, en querer ser discípulo, en querer imitar al Señor. Y el siervo en obedecer al Señor. Entonces, se muestran estas dos características. Como creyente, entonces, yo debo anhelar, debo tener el deseo de ¿qué? De ser como mi maestro, de ser como Jesús. Pero en el camino yo tengo que estar obedeciendo a mi Señor, ¿no? Y esa es la relación justamente en la que debemos nosotros caminar. Detrás de estas palabras, ¿no? Hay un principio importante justamente en el discipulado. Hay un principio importante en el caminar como creyentes. ¿Cuál es? La sumisión. Tanto el discípulo como el siervo, ¿no? Tienen que estar sumisos tanto a su maestro, tanto a su señor para poder o aprender o servir, ¿no? ¿Ok? Entonces, el discípulo de Cristo, y cuando hablamos del discípulo de Cristo,
Estamos hablando de los que Él escogió justamente para hacer esa obra. Y de lo que Dios mismo escoge hoy para ser parte de nosotros. No estamos hablando de una especie, de una, algo así como una especie de cristiano, ¿no? Como como un cristiano especial. No, cuando hablamos de discípulo estamos hablando de todo creyente en aplicación, de todos aquellos que fueron llamados por el Señor para ser parte de su reino. Por tanto, no estamos hablando de un cristiano especial o de una casta especial de cristianos. No, si tú eres creyente, si tú has dicho sí al Señor, estás llamado a esto, estás llamado a seguirle al Señor, a imitar al Maestro como un discípulo y a ser un siervo del Señor como lo que es, como Él es tu Señor. Entonces, ¿qué es el propósito? El propósito es mostrarles justamente a ellos cómo es que ellos deben caminar, cuál es la marca del discípulo. La marca del discípulo, mientras ellos van a llevar el Evangelio, mientras ellos van a llevar la palabra en esta misión, ellos no van a caminar por su cuenta, por sus propios pensamientos, sino van a llevar ¿qué? Lo que han aprendido. Porque el discípulo siempre está aprendiendo de su maestro. Y en, porque el propósito del discípulo que es principalmente imitar al maestro. Imitar al maestro. Y por tanto, si el discípulo anhela ser como el maestro, también va a recibir el fruto que recibió también el maestro. En primera de Juan capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Esto es lo mismo que Jesús nos está diciendo, ¿no? El discípulo imita al maestro. En primera de Juan 2:6 nos dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay de otra manera, no hay otra forma para el creyente. Mateo 28:20 dice, en esta gran misión nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué debemos enseñar a los creyentes? ¿Qué debemos enseñar a los discípulos del Señor? Todas las cosas que Jesús ha enseñado. En otras palabras, las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Fuera de eso, son nuestras propias enseñanzas. Pero las enseñanzas que Dios ha mandado a enseñar, que es lo que está escrito en las escrituras, es poder entender la palabra de Dios. Y eso es parte de nuestro caminar. Cuando viene una nueva persona, es enseñarle lo que Jesús ha enseñado. ¿Por qué predicamos los domingos? Porque queremos enseñarles lo que Jesús ha enseñado a través de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice, la palabra de Cristo more en vosotros, porque esa es la marca del discípulo. La marca del discípulo, la marca del creyente que es que quiere imitar al maestro. Quiere andar como Jesús anduvo. Es enseñado y aprende las cosas que Jesús ha enseñado. En otras palabras, la palabra de Cristo mora abundantemente en el creyente, enseñándole y exhortando a otros en sabiduría. Por tanto, esa es una de las marcas del discípulo, el ser igual que el maestro, el imitar al maestro, el imitar al Señor, el querer ser como el Señor, el anhelar ser como el Señor. Pero a su vez, mientras anhelamos ser como el Señor, mientras anhelamos ser como Jesús, no nos olvidemos también que hay una consecuencia de esto, que vamos a ser tratados igual también como Cristo. Si anhelamos ser como Cristo, vamos a ser tratados igual como Cristo. Dice el verso 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿No? Y esa es la meta. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Yo no anhelo ser de una manera diferente de Cristo. Quiero ser como Cristo. Ese debe ser nuestro corazón, el corazón del creyente, la marca del creyente, ¿no? Y el siervo quiere ser como su Señor.
¿no? Estas son las marcas en nuestras vidas. Ya habíamos dicho en otras escrituras también que la palabra de Cristo debe morar, debe estar en nosotros, porque hemos sido enseñados con la palabra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué anhelas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Aquí está en este verso 25. Bástale al discípulo ser como el maestro. Es nuestro anhelo ser como Jesús, es nuestro anhelo ser como el Señor, es nuestro anhelo como siervos de Dios ser como nuestro Señor, ¿no? Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro corazón. Y dice, pero si vamos a ser como el Señor, también vamos a ser tratados como el Señor. Y sigue diciendo en el verso 25, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y aquí el Señor otra vez nos muestra una relación, ¿no? Ya nos mostró la relación discípulo-maestro, siervo-señor, y ahora nos muestra la relación entre el padre de familia y los de su casa, ¿no? Igual, ¿no? Hay una relación ahí de sumisión, de sujeción entre el padre de familia y los de su casa. ¿Por qué? Porque así como lo tratan al padre de familia, van a ser tratados los de su casa. Al padre de familia lo trataron, dice, ya lo llamaron Belcebú, entonces a los de su casa también le llamarán así. Entonces, el verdadero discípulo no exige ser aceptado por el mundo. ¿Por qué? Porque va a ser igual eh, tratado como fue tratado su Señor, como fue tratado su maestro. Y esto es lo que les estaba advirtiendo el Señor, ¿no? Les estaba advirtiendo que iban a tener oposición, iban a tener rechazo. ¿Y por qué? Porque ellos iban a ser igual que el maestro. Su corazón debía ser igual que el maestro. Y si quieren ser igual que el maestro, van a ser tratados igual que el maestro. Van a ser también rechazados. Les van a decir también endemoniados, ¿no? Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Por tanto, el verdadero discípulo no exige ser aceptado y amado por el mundo. No esperemos ser aceptados, no esperemos ser amados por el mundo, ¿no? Tampoco nosotros esperamos, ¿no? Que el compromiso que tenemos con el Señor nos vuelva famosos, nos vuelva personas respetadas en este mundo. Porque si a nuestro Señor lo consideraron infame y lo despreciaron, también a nosotros. Belcebú era una deidad pagana, ¿no? Significa el dios de las moscas, y usaban este apelativo los judíos para llamar así a Satanás. Y Jesús decía, en otras palabras, que si a él lo llamaron Satanás, a sus discípulos también los van a tratar igual. No, miren, Jesús está diciendo, si a mí me llaman Satanás, a ustedes también les van a llamar así. En Juan capítulo 15, verso 18, ya el Señor lo había dicho. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Ya el Señor lo había dicho claramente. El mundo nos iba a aborrecer. Si el mundo aborreció a Jesús, el mundo aborrecería a los suyos. Y claramente dice, el mundo les aborrece. Si fueras del mundo, el mundo les amaría lo suyo. Entonces, si el mundo te está amando, cuidado, capaz no estás actuando como un verdadero creyente del Señor, como un verdadero siervo del Señor. Y ya habíamos visto antes también por qué el mundo no nos ama, porque estamos llevando la palabra de Dios, porque estamos muchas veces confrontando al mundo con su pecado. Por tanto, el llamado al discipulado, el llamado del creyente es a qué? Es a ser como Cristo. E incluye ser tratado como Cristo. Y vuelvo a decir, no es esta una lección como para un grupo especial de cristianos. No, eso es para los discípulos del Señor. No,
eso no es. Todos, desde que le decimos sí a Cristo, deberíamos tener estas marcas. Esto no es para los líderes, esto no es para pastores, No, estas marcas son para todo creyente. ¿Cuál es? Que nuestro llamado es ser como Cristo y eso incluye también ser tratado como Cristo. Porque mientras más imitemos a Cristo, más atractivos nos volveremos para quienes, para aquellos a quienes Dios está llamando. Más atractivos nos volveremos para la iglesia del Señor. Pero mientras más nos acerquemos al Señor, mientras más seamos como el Señor, nos volveremos menos atractivos para el mundo, menos atractivos para aquellos que rechazan al Señor. Y nos convertiremos, como dice la palabra, y seremos más aborrecidos por el mundo. Puesto que no quieren nada con el Señor, tampoco van a querer nada con nosotros. Ok, entonces el Señor les dice a ellos que ellos en su misión iban a tener oposición e iban a ser rechazados por el Señor. Que como discípulos, ¿cuál es la marca del discípulo? Es querer ser como el maestro, pero también van a ser tratados como el maestro. Así es que esto podría haberles asustado a ellos, como podría asustarnos de repente a nosotros. Pero la otra marca del discípulo, ¿cuál es? Es que el discípulo no teme al mundo. El discípulo no debe temer al mundo. Entonces, la primera marca del discípulo que el Señor les muestra a ellos es que el discípulo quiere ser como el maestro, quiere ser como su Señor. Y la segunda marca del discípulo es que no tememos al mundo. El verdadero discípulo, por tanto, el verdadero creyente, no solo quiere imitar a su Señor, sino no teme a este mundo. Y en los siguientes versículos Jesús habla unas 6 veces diciendo no temáis, no temáis, no temáis, ¿no? Porque obviamente Jesús comienza toda esta parte diciéndoles que van a ser enviados como lobos, como ovejas en medio de lobos, que iban a tener todos esos obstáculos, que iban a ser azotados, que iban a ser aún negados por sus familias, entonces, y que iban a ser aborrecidos por el mundo. Entonces, obviamente Jesús les está diciendo ahora no teman a este mundo. Y habla unas 6 veces diciendo no teman, no teman, no teman, no teman. ¿Por qué? En Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice que el temor del hombre pone lazo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando el temor del hombre nos paraliza. El temor del hombre nos impide a nosotros avanzar. Y eso es lo que les estaba diciendo a ellos. Acuérdense en el marco de qué. En el marco de la misión que ellos van a tener. Ellos van a llevar el evangelio y por tanto va a haber mucha oposición, va a haber mucha resistencia y por tanto ustedes no deben temer esa oposición, no deben temer esa resistencia. La marca de un discípulo es que no teme esta resistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el temor paraliza, el temor nos pone lazo, el temor a lo que nos pueda pasar, el temor al hombre finalmente impide llevar el evangelio. Lo que conocemos como vergüenza, qué nos van a decir, no voy a saber qué decir, no voy a saber qué hacer, ¿no? Todo finalmente eso es el temor al hombre, el temor a lo que puedan decir de nosotros, el temor a equivocarnos, todo eso está enmarcado en este temor. Y todo eso justamente son las objeciones que muchos creyentes tienen. ¿Para qué? Para poder llevar el evangelio, para poder hablar acerca de Cristo. Pero no podemos nosotros mantener una negativa en confrontar al evangelio. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Dice claramente, no améis al mundo. Y a veces el creyente no quiere llevar el Evangelio, porque quiere seguir amando este mundo. Pero el Señor dice, no ames este mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, o sea, no es un verdadero creyente. Y por tanto, si no es un verdadero creyente, no va a poder llevar la palabra de Dios. Entonces está diciéndonos el Señor, no teman, no teman a la oposición, no teman a la vergüenza, no teman lo que les pueda hacer el hombre, no teman hacer el ridículo de repente. ¿Por qué? Porque si al Señor le aborrecieron, aun si al Señor le dijeron Satanás, a ustedes también, eso es lo que está diciendo el Señor. Por tanto, eso es lo que nos espera y esa es la advertencia que el Señor nos da, pero el Señor nos da un aliento y nos dice, no teman, no teman. Obviamente va a haber, cuando ellos iban a llevar el Evangelio, iban a ser criticados, iban a ser maltratados, iban a tener muchos peligros y Jesús justamente les dice que no teman. Y nos muestra en estos versículos 3 razones por las cuales no debemos temer, ¿no? Entonces acordémonos, la marca del creyente, ¿cuál es? Quiere seguir a su maestro, quiere imitar a su maestro, pero a su vez también lo van a tratar como su maestro. Y la segunda marca del creyente, ¿cuál es? Es que no tememos al mundo. ¿Y por qué no tememos al mundo? 3 razones nos da el Señor. Lo primero es que no debemos temer al mundo porque Dios nos va a reivindicar un día. Dice, verso 26, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no ha de ser manifestado, ni oculto que no ha de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Esto es lo que está diciendo el Señor. Les decía que no debemos temer al mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ser reivindicados por el Señor. Ellos iban a enfrentar, sus discípulos iban a enfrentar las críticas, las mentiras, iban a enfrentar muchas cosas de esas, iban a ser acusados inclusive falsamente por muchas cosas que aparentemente iban a estar encubiertas, ¿no? Como cuando Nerón acusa a los creyentes del incendio en Roma, dice. Pero dice, no teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Entonces aquí entendemos un principio. No hay nada que está oculto, dice, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada oculto. Si te difamaron, si hablaron mal de ti y todo eso fue un complot, ¿no? Para ti, para ustedes, les está diciendo el Señor, no se preocupen, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber. Si no se sabe aquí en esta tierra, si no se conoce aquí, igual se va a dar a conocer en algún momento, se va a dar a conocer al final de los tiempos. Y ahí la posición del creyente va a ser reivindicada otra vez. La posición del creyente va a ser reivindicada de nuevo. Entonces, a alguien de repente pueden hablar mal de él, pueden tratarlo mal, pueden aplastarlo, pero eso no va a quedar ahí oculto. Un día eso se va a saber, prontamente o más adelante, pero eso se va a saber. Eso se va a dar a conocer a los demás. Entonces Dios va a reivindicar al creyente. Dios va a reivindicar al justo, ¿no? Porque aún imaginemos que están en un país o están en un lugar donde los siervos del Señor son maltratados, son vejados, hay falsas acusaciones y todo ello, y ellos llegan a morir. Un día el Señor les dirá, bien, buenos siervos fieles, vengan con su Señor, vengan al gozo de su Señor.
Y a esos hombres malvados que les dirá, a ustedes no los conozco, y serán rechazados. Y estos cristianos serán reivindicados. Y ese es el aliento que el Señor les da a ellos. No se preocupen, ustedes van a ser reivindicados. Fueron tratados como nada los apóstoles en ese tiempo, pero en el tiempo fueron reivindicados. En el tiempo conocemos ahora un poco de la vida de ellos y el sacrificio que hicieron por el Señor. Entonces el Señor dice que al final de los tiempos, antes o después de lo que esté ocurriendo, el Señor va a dar a conocer, porque no hay nada oculto. Todo se va a manifestar, todo va a saberse, ¿no? Y ese es un principio muy importante en la vida del creyente. Nada hay oculto, todo se sabe, todo el Señor lo va a dar a conocer. Tú puedes estar escondiendo un pecado, tú puedes estar escondiendo algo, pero el Señor lo va a dar a conocer, va a manifestarlo. Puede ser muy temprano o a nuestra vista tarde, pero justamente cuando el Señor quiere que se manifieste, se va a manifestar. No hay nada oculto, nada se puede encubrir. Y el mundo ha tenido mucho éxito en crear ilusión y engaños, ¿no? Para tratar de poner un freno al evangelio. Y por eso vemos cómo de maneras tan ilustrativas, tan llamativas, el mundo defiende el pecado, ¿no? Hace ver que hay muchos beneficios en el pecado, ¿no? Y, y entonces no engañan a las personas, pero pronto todo eso ha de saberse, todo eso que está cubierto ha de manifestarse. Por ejemplo, ¿no? En las redes, en la televisión, en la radio, escuchamos por ejemplo, los beneficios de la fornicación, ¿no? ¿Cómo es eso? Los beneficios de la convivencia, ¿no? Porque en realidad son los beneficios de la fornicación. ¿Cuáles son los beneficios de la fornicación? Dice el mundo, ¿no? No, es que la pareja necesita conocerse mejor, la pareja necesita conocerse bien sexualmente, si son compatibles sexualmente, entonces solo cuando sean compatibles sexualmente pueden tener una vida mejor, ¿no? Los beneficios de la fornicación, y nos encubren, ¿no? Porque no es los beneficios de la fornicación, sino los beneficios de la convivencia, y mucha gente hoy está conviviendo antes de casarse. ¿Por qué? Así creen que es lo mejor, así creen, han sido engañados. Pero eso al final de los tiempos, si es que no es en el caminar, uno se va dando cuenta que no es así. Uno se va dando cuenta y va entendiendo que no es así. Mucha gente que está viviendo así, está viviendo finalmente de pareja en pareja, de pareja en pareja, cambiando parejas, porque finalmente ese no es el remedio, ese no es el punto. Sino el punto del matrimonio es un compromiso real entre el hombre y la mujer para poder seguir adelante. Ok, pero todo va a ser, dice, puesto a la luz. Y dice en el verso 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas, ¿no? Por tanto, el Señor dice, no les temáis porque ustedes van a ser vindicados finalmente. Por tanto, lo que les dije en las tinieblas, lo que les dije en oscuro, lo que escucharon al oído, proclamen a la luz, sigan proclamando el evangelio, ¿no? Proclámenlo desde las azoteas, que todos les escuchen. ¿Y por qué el Señor les dijo esto en oculto o les dijo esto en el oído? Y no es que les dijo en un lugar oscuro, sino es que está hablando de que se los dijo a ellos, ¿no? Se los dijo a ellos, se les enseñó a ellos, y si se les enseñó a ellos, entonces ellos deben que proclamarlo. Ellos aprendieron al oído, deben proclamarlo, y ese es un principio para todos nosotros. No debemos temer el hablar la palabra de Dios, porque finalmente vamos a ser vindicados, si no en esta vida, sino en la otra con el Señor. Por tanto, lo que hemos aprendido, dice, de repente en nuestro estudio bíblico, de repente en la iglesia, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Guardarnos, callarnos? No. Debemos nosotros que proclamarlo, debemos nosotros llevarlo a otras personas, debemos enseñarles a otras personas. Y ese principio, por ejemplo, se cumple cuando todos nosotros recibimos enseñanza los domingos, por ejemplo.
Entonces algunas personas pueden decir, pero ¿qué enseño? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué puedo enseñar? Miren, tenemos algo muy importante. Ustedes están aprendiendo, estamos aprendiendo de repente estos principios en la iglesia. Estamos aprendiendo ahí, o estás tú aprendiendo de repente a través de este video. Y estamos aprendiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con él? No. Tenemos que enseñar a otras personas. Por tanto, poder decirle en nuestras conversaciones de repente como iglesia, poder decir, a ver hermano, ¿cuáles son las marcas del discípulo? ¿Te acuerdas por qué estamos nosotros caminando entre lobos? ¿Por qué somos ovejas en medio de lobos? Y preguntar, y si estamos en una conversación grupal, ¿no? De podernos preguntar, a ver hermano, ¿por qué estamos viviendo como ovejas en medio de lobos? ¿Cuáles son las marcas de un creyente, ¿no? Y empezarnos a preguntar y empezar a ver. Entonces tenemos que proclamar lo que hemos escuchado por nuestros oídos, tenemos que ponerlo en la luz, tenemos que proclamarlo desde las azoteas. Si vamos a enseñar a alguien, de repente poderle decir, mira, este domingo aprendí esto, ¿no? Del Señor, y yo te quiero compartir, y me siento con él, le leo la Biblia y empiezo a compartirle a él. Entonces lo que hemos aprendido debemos que proclamarlo desde las azoteas, proclamarlo, que otras personas nos escuchen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que no debemos temer? Porque el Señor va a vindicar finalmente nuestras vidas. Pero no solo eso, ¿no? Sino debemos entender en Primera de Corintios 4:5 nos dice esto el Señor. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? El Señor también lo está diciendo en este pasaje. Nos está diciendo que cuidado, ¿no? Cuidado con estar juzgando antes de tiempo, porque llegará el tiempo, llegará el día en que el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Es un principio muy importante en nuestras vidas. Por tanto, no deberíamos preocuparnos por lo que el mundo diga hoy, sino por lo que Dios va a decir de nosotros mañana. ¿Ok? Entonces, debemos seguir sirviendo al Señor, debemos seguir nosotros llevando el Evangelio. ¿Por qué? Porque un día saldrá a luz toda mentira que se pueda levantar contra nosotros. ¿Ok? Entonces, lo segundo es, ¿por qué nosotros no debemos temer al mundo? Lo segundo es porque el Señor mismo dice en el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces no debemos temer al mundo, porque lo más que pueden hacer los hombres es matar nuestro cuerpo, pero no pueden matar nuestra alma, dice. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Satanás y los hombres, sus agentes, los lobos, como habíamos dicho, lo más que pueden hacer es matar este cuerpo, pero no pueden matar el alma, no pueden destruir nuestra alma, ni Satanás ni los hombres. Entonces dice, debemos sí temer quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién puede hacerlo? Ahora, cuando hablamos de destrucción, no estamos hablando de aniquilación, ¿no? De una desaparición, sino estamos hablando de ese castigo eterno que Dios nos habla frecuentemente en la Biblia. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién puede darnos ese castigo eterno? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Satanás no puede destruir nuestro cuerpo y nuestras almas. Es Dios quien puede hacerlo. Y a Él es a quien debemos temer. Pues aún este cuerpo que el hombre puede quitarle vida, que Satanás puede quitarle vida finalmente, este cuerpo al final de los tiempos también va a resucitar.
va a resucitar y se va a reunir en nuestra alma que se ha salvado, y entonces volveremos a vivir, pero para el Señor. Pero para aquellos que no están en Cristo, para aquellos que están rechazando continuamente a Cristo, por tanto, sí es de temer, porque se van a enfrentar a Dios, y Dios los llevará a ese castigo eterno, al infierno eterno, donde será un sufrimiento eterno. Por eso dice, deben temer, cuidado a quien sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aún Satanás mismo va a ser lanzado al infierno, ¿no? Para ser que torturado eternamente y para siempre. Ahora, el dominio del infierno no le pertenece a Satanás, no es de Satanás, es de Dios mismo. Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Y a veces pensamos, ¿no? Por lo que nos ha contado la imaginación, ¿no? De que el reino y el dominio de Satanás es el infierno. Pero no es su dominio. Es el lugar donde va a ser castigado él y todos aquellos que lo sigan. Todos aquellos que nieguen a Jesucristo. Entonces, esto significa que un creyente está en peligro, y que es el destino del creyente está en peligro, porque cuidado, porque si a Dios se le ocurre, entonces te puede mandar al infierno. No, eso no significa eso. Lo que está mencionando el Señor, o está mencionando el Señor, para poner justamente un énfasis en que dice, no temas a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes pueden matar el cuerpo? Satanás y los hombres, pero no pueden matar el alma. Entonces, el poder que Satanás tiene y el poder que los hombres tienen es un poder limitado, ¿no? Y es un poder temporal el que tienen. Es un poder limitado y es un poder temporal en estos tiempos. Pueden matar el cuerpo, no el alma. Es poder limitado y temporal. Versus el poder que tiene el Señor. ¿Y cuál es el poder que tiene el Señor? Es un poder ilimitado y es un poder permanente, ¿no? Es ilimitado y permanente. Por eso es que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, ¿no? Les está diciendo a ellos, ustedes no teman al mundo. Imagínense, les dice a ellos, lo más que les puede hacer los hombres, ¿qué es? Es matarlos, ¿no? Es quitarles la vida. Eso es lo peor que pueden hacer los hombres. Eso es lo peor que puede hacer Satanás con ustedes. Pero ¿a quién deben temer? A Dios sí deben temer, porque al final de los tiempos ustedes van a ser vindicados. Al final de los tiempos, si ustedes son justos, si ustedes están en el Señor, aún sus cuerpos resucitarán y estarán gozando de la presencia del Señor. Mas a estos que están rechazando el Evangelio, estos sí deben tener miedo, porque estos van a ser que eternamente van a estar en el infierno con estando ahí castigados por el Señor. Entonces, sí es de temer, ¿no? Ok, entonces va a haber amenazas, ¿no? Va a haber amenazas humanas, eso es lo que le está diciendo a ellos, pero esas amenazas humanas van a ser insignificantes en comparación con las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando la iglesia comenzó a crecer en los primeros tiempos, ellos aprendieron a temer más a Dios que a los hombres. Por eso es que cuando los hombres le decían, niega a Cristo, niega que eres cristiano, ellos decían, no puedo, porque temo más a Dios que a lo que me pueda hacer el rey. Y eso es lo que vemos. Los ponían en el circo, en la arena, diciendo, los van a matar los leones, los van a comer los leones, o los van a quemar en la hoguera, pero ustedes tienen que negar a Cristo. Les damos la oportunidad de negar a Cristo. Y esos hombres decían, no, porque temo más a Dios que a los hombres. Los hombres lo más que pueden hacer es destrozar este cuerpo, pero mi alma se va con el Señor. Temo más a Dios, ¿no? Y negarlo a Él que temer a los hombres. Y esa es la marca del discípulo. El discípulo no teme al mundo, porque vamos a ser vindicados en el futuro. No teme al mundo, porque es más poderosa las promesas que Dios tiene que lo que nos puede hacer el hombre, que las amenazas que el hombre pueda hacer, ¿no? Y esas son las marcas del discípulo.
¿Ok? Y el hombre no debe temer al mundo, el discípulo, el creyente no debe temer al mundo. ¿Por qué? Porque Dios cuida nuestras vidas, porque Dios valora nuestras vidas. Dice en Mateo 10, ¿no? Que estamos viendo el capítulo 10, verso 29 al 31, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, Jesús les está asegurando a sus discípulos a través de estos versículos que recuerden que son muy amados por el Padre, que el Señor ama y valora a quienes le pertenecen, a sus hijos, y no permitirá que nada les acontezca con un perjuicio permanente. Todo acontecerá de acuerdo y conforme a lo que Dios va a hacer las cosas. Y dice aquí, para poder entender esta frase, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Primero, un cuarto era la moneda más pequeña en circulación de la época, ¿no? Imagínense, nosotros teníamos en circulación un céntimo, ahora 5 céntimos, creo que ahora 10 céntimos es la moneda de... No, todavía hay 5 céntimos, creo, de menor circulación, pero la, era la moneda de menor circulación en esos tiempos, un cuarto. Y con esa moneda, ¿no? Que era la menor en circulación, se podía comprar, dice, dos pajarillos, ¿no? Dos pajarillos, dice, por un cuarto, ¿no? Esto es lo que nos dice, ¿no? Con esa mínima moneda se podía comprar dos pajarillos o dos gorriones, ¿no? Porque eran aves muy comunes y eran de muy poco valor, ¿no? Valían muy poco y se comían mucho los gorriones asados como una comida barata en esos tiempos o una comida para picar, una comida muy económica, ¿no? Porque valía muy poco. Entonces te está diciendo, no se venden dos pajarillos por un cuarto. O sea, está reconociendo el valor ínfimo de dos pajarillos, ¿no? Y dice, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, ¿no? Entonces está diciendo el Señor, acuérdense que ni siquiera la más insignificante de las aves puede caer a tierra sin el conocimiento de Dios. Y otra acepción de esta palabra caer habla de saltar, ¿no? Y si fuera esta acepción, podríamos decir, ni siquiera estas aves insignificantes que no valen, cuando están saltando, es porque es porque Dios tiene control de todo. Dice, no caen a tierra, no saltan en la tierra sin vuestro Padre, porque Dios tiene el control de todas las cosas. En Colosenses justamente nos habla que, que todo el universo se sostiene con la palabra de su poder, ¿no? Entonces aún el salto de esa sabecilla significante es con el Señor. Es porque Dios está en control de todas esas situaciones, ¿no? Ahora, bien, dice esto, ¿no? Primero les hace ver esto, ¿no? Estas pequeñas aves, aún su movimiento, están en control del Padre. Pero aún vuestros cabellos están todos contados. Y está diciendo eso, aún sus cabellos están ustedes contados. ¿Quién conoce cuántos cabellos hay? ¿Quién puede contar los cabellos, ¿no? Y bueno, son muy pocas situaciones en las cuales se cuentan así los cabellos. Sí, hay números aproximados de cuentas de cabellos, pero nadie está contando nuestros cabellos constantemente todos los días, pero aún eso insignificante que es nuestro cabello, que finalmente se cae también y es reemplazado por otro en nuestro cuero cabelludo, eso que parece insignificante para ustedes, dice el Señor, aún el Señor dice, contado tiene eso. En otras palabras, aún lo más pequeño, lo más insignificante de ustedes, que pueden ser sus cabellos, Dios se interesa. Aún por lo que ustedes no se interesan, en otras palabras. Porque ¿quién se interesa por el número de cabellos? Nada, casi nadie. Entonces, aún por aquellas cosas que ustedes ni se interesan, Dios sí está interesado. Dios sí está interesado aún en el número de tus cabellos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Porque Él está interesado en los mínimos detalles de tu vida. Él está interesado en los detalles más pequeños de tu vida.
No solo en los detalles grandes, no solo en las grandes situaciones espirituales, no, está interesado en las más pequeñas situaciones de tu vida. Por tanto, ¿cómo no va a estar interesado en estas situaciones espirituales? Acuérdense que los está mandando a una misión y les está diciendo que están como ovejas entre lobos y les está diciendo que van a encontrar oposición y les está diciendo no teman, no teman. Y ahora les dice no teman, ¿por qué? Que, acuérdense que aún los pajarillos más insignificantes no se pueden mover si Dios no está en control. ¿Cómo Dios no va a controlar su misión? ¿Cómo no va a controlar el Señor la vida de ustedes que están yendo a poder llevar la palabra de Dios? ¿Saben ustedes cuántos cabellos tienen? No, pues Dios sí lo sabe. ¿Por qué? Porque Él está pendiente del detalle mínimo de sus vidas. ¿Cómo no va a estar pendiente de esta misión que ustedes tienen de poder llevar su palabra? Así que no temáis, ¿no? No temáis. Dice verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Entonces les está diciendo a ellos no teman. ¿Por qué? Porque ustedes son de mucho valor, porque ustedes valen mucho más que ellos y por tanto como Dios no va a tener control, como no va a saber de ustedes. El Señor está diciéndoles a ellos, les está mandando esta misión en medio de lobos, les está diciendo que va a haber oposición, les da instrucciones y les dice, pero cuidado, hay marcas que ustedes deben tener muy claros en sus vidas. Uno, ustedes deben saber que deben imitar a su Señor. Deben imitar a su maestro, deben imitar a su Señor, pero así como imitan a su Señor y a su maestro, también van a recibir el mismo trato que su maestro. No se equivoquen, no están yendo a la misión para recibir gloria, fama, honor, no, sino así como el mundo les menospreció al Señor, también nos menospreciarán a nosotros. Pero segundo, no teman. ¿Por qué? Porque esa es otra de las marcas del creyente, no temer al mundo. ¿Por qué? Porque un día vamos a ser vindicados por el Señor. Un día el Señor nos levantará nuestras vidas, aún delante de aquellos que un día rechazaron al Señor. Él va a vindicar nuestras vidas. Nada se va a quedar oculto. Todo va a salir a la luz. Por tanto, todo lo que hemos aprendido del Señor, vayamos, proclamémoslo, hablemosle desde las azoteas. Segundo, ¿por qué no debemos temer al hombre? Porque lo único que puede hacer el hombre, el máximo poder que puede tener sobre nosotros es matar, destruir este cuerpo. Pero nuestra alma no. Nuestra alma no. Y aún si estamos en el Señor, nuestros cuerpos van a resucitar y vamos a estar en Él disfrutando con nuestros cuerpos, nuestras almas delante de Él, del Señor al final de los tiempos. Pero sí a todos aquellos que no conocen al Señor deben temer al Señor, porque Él sí puede destruir vuestras almas, vuestros cuerpos en el infierno, ¿no? Teniendo un castigo eterno por siempre, para siempre, por haber rechazado al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, no teman, no teman. Ustedes, las promesas de Dios valen mucho más que las amenazas de los hombres. Debemos temer más a Dios que a los hombres. Y lo tercero es, ¿por qué no debemos temer al mundo? Porque para Dios, aún lo más insignificante que podamos pensar que son esos pajarillos, Dios sabe cómo se mueven. Y aún lo más insignificante que tú tengas, que ni siquiera tienes en cuenta que son el número de tus cabellos, Dios los conoce. Por tanto, ¿cómo no va a conocer tu misión? ¿Cómo no va a conocer tus sufrimientos? ¿Cómo no va a conocer tus padecimientos? ¿Cómo no va a conocer todo de ti cuando estás caminando en esta misión? No te equivoques, Dios te ama. Dios te ama y cuida mucho a aquellos que son de Él. Él tiene una misión para nosotros. Y en esa misión tal vez sí, como ovejas en medio de lobos, tal vez haya algunos dolores como les pasó a los discípulos. Pero no se preocupen, les estaba diciendo a ellos y a nosotros también, yo les amo, yo los cuido, yo sé lo que tengo para ustedes. Solo ustedes continúen con la misión
llevando su palabra a toda criatura. Continúen con la misión, llevando este evangelio que ustedes están aprendiendo, que ustedes están conociendo, a toda persona que conozcan. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana y por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en ti, a poder entender, Señor, que tenemos que imitarte a ti, que tenemos que buscar, Señor, en ti la imagen de nuestro Maestro, de nuestro Señor, y poder caminar en ti. Asimismo, Señor, nos enfrentaremos a un mundo, Señor, a cuando llevamos tu palabra y no temeremos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a entender esto, que tú vas a, Señor, poner a la luz finalmente todo lo malo que puedan hablar de nosotros. Y también, Señor, tú, Señor, finalmente vas a poner en alto nuestras vidas, aún delante de aquellos que te rechazaron, porque entendemos, Señor, que tú nos amas, tú cuidas de nosotros, tú sabes de nosotros, amado Dios. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces ya sabemos, hermanos, el Señor está cuidando nuestras vidas, nos está encargando esta misión, el poder llevar su palabra a toda criatura, porque la mies es mucha y está llamando a cada uno de nosotros. ¿Vamos a encontrar dificultades? Sí. ¿Vamos a encontrar oposiciones? Sí. Pero el Señor va a estar con nosotros. Amén.